Muy buenos días, un gusto poder saludarles a ustedes, a su equipo técnico, a las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Efectivamente, la población ecuatoriana estamos pasando por momentos muy delicados. Ustedes, los medios de comunicación, en su acertada función, han informado respecto a los actos de violencia que se generan en muchos espacios de nuestro territorio. Se han realizado varias iniciativas de diferentes sectores, pero la realidad no cambia. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué seguimos contabilizando muertes a diario en todos los territorios del Ecuador? ¿Por qué seguimos nosotros con ese temor de poder salir a nuestras calles a hacer nuestras actividades? Mire, la responsabilidad absoluta de la seguridad de los ecuatorianos es del Ejecutivo. Es él quien debe establecer la política pública, la política criminal, las herramientas, los planes para enfrentar a la delincuencia, y es la obligación de todas las instituciones, incluido la Asamblea Nacional, en sumarnos a esa lucha para llevar adelante ese plan. Pero ese plan, hasta hoy, no lo vemos. Hasta hoy no le ha presentado al pueblo ecuatoriano su plan para combatir la delincuencia y al cual todos tenemos la obligación de sumarnos. Pero mi querido economista, asambleísta, 7:37 con el economista Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral y Asamblea Nacional, y de la Asamblea, perdón. Mire, economista, aquí yo no creo que a ninguno hay que echarse el muerto, sino que hay que trabajar. Aquí hay una situación. ¿Qué culpa tiene el Ejecutivo si la policía detiene a un delincuente, lo meten preso y lo dejan en la calle inmediatamente? ¿Qué culpa tiene el Ejecutivo que usted detecta varios asesinatos que se han dado entre delincuentes y delincuentes y vaya a ver usted el historial delictivo que tienen? 6, 8, 20 veces presos, metidos en la cárcel, saliendo de la cárcel, incluso con crímenes, muchos de ellos, violaciones, crímenes, robos, asalto con armas, etcétera, 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 6, 8 veces. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene la policía de detenerlos? Y cuando actúan la policía, las leyes se van contra la policía y no contra el delincuente, tratándose hoy por hoy leyes pro-delincuenciales. Y la Asamblea no ha hecho nada, no ahora, sino desde hace rato sobre esta situación, mi querido economista. Sí, usted ha manifestado algunos elementos que son sumamente importantes y que requieren un análisis profundo. Miren, cuando hay estos picos de violencia en nuestro territorio, el presidente de turno, el que sea, utiliza una vieja y conocida receta. Primero, echar la culpa a las demás instituciones. Segundo, plantear reformas legales para endurecer las leyes. Y tercero, decretar estados de excepción. Ninguna de las tres funciona. Usted ha mencionado uno de los problemas que son sumamente importantes y en donde hay que trabajar. Es la reestructuración del sistema de justicia. Que nuestros defensores públicos, que nuestros jueces, que nuestros fiscales sean transparentes y hagan su rol de manera adecuada y no se presten para actos de corrupción aliados con la delincuencia. Esa es responsabilidad absoluta del Consejo de la Judicatura, quien debe garantizar la transparencia en la administración de justicia. Otro elemento que le quiero manifestar, en el 2019, hubo un pico similar al que tenemos hoy en temas de inseguridad. Se reformó el Código Orgánico Integral Penal, se endurecieron las penas, se eliminaron los beneficios penitenciarios o se reducieron. Se eliminaron los beneficios penitenciarios para delitos como violación. Se subieron los años de prisión para determinados delitos. Y eso, lastimosamente, no ha cambiado nuestra realidad. El Código Orgánico Integral Penal se lo estructuró en el 2019. ¿Sabe cuántas reformas tiene hasta el 2021, que fue la última? 16 reformas. Y las 16 reformas fueron para endurecer las penas. Y los delitos continúan en nuestros territorios. Entonces, el camino no es ese. Esto hay que trabajar y la Asamblea le ha demostrado al Ejecutivo que trabajamos. En la crisis carcelaria le presentamos 127 recomendaciones al Ejecutivo y a todas las instituciones del Estado. ¿Saben cuántas han aplicado? El 10%. Y yo le voy a decir algo, estimado Vicente. Ninguna de esas recomendaciones necesitaban nuevas leyes. Con las leyes actuales se podían implementar esas 127 recomendaciones que salieron luego de un estudio minucioso que la Asamblea le dio haciendo al Ejecutivo porque era obligación de él diagnosticar a sus instituciones. Sin embargo, esta comisión, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en estos 8 meses, estimado Vicente, y dígame cuál de estos temas no es importante.
Hemos rescatado 9 cuerpos legales que estaban abandonados y que otras administraciones han demorado años en procesarlos. Y nosotros en cuestión de meses los tenemos listos para el debate en la Asamblea. Seguridad nacional, seguridad ciudadana, que es justamente cómo enfrentar y dar mayor tranquilidad a los ciudadanos. Ciberseguridad, que son las nuevas formas de delinquir, porque ahora el delincuente ya no está presente, sino lo hace a través de las redes, a través del Internet. Y algo importantísimo, inteligencia y contrainteligencia, para prevenir, para desarticular las bandas, para limpiar las instituciones del Estado en donde están infiltrados personas que están vinculadas a la delincuencia. El sistema de gestión de riesgos, la ley que va a permitir fortalecer el uso progresivo y proporcional de la fuerza, la ley de desarrollo fronterizo, porque las armas y la droga entran por nuestras fronteras y nosotros queremos dar mayor seguridad a las fronteras, la ley de vigilancia y seguridad privada para que realicen los guardias de seguridad acciones complementarias con la policía, la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas para fortalecer a esta institución que puede hacer un aporte significativo al Estado, rescatar 9 cuerpos legales y hacer lo que no han hecho en 4 años, en apenas unos meses. Eso es demostrar que hay que trabajar para aportar. Pero yo le voy a decir algo porque usted, yo lo valoro mucho como periodista, usted comentaba que sus intervenciones en la radio motivaron a que alguien estudiara y vaya a determinada universidad, porque usted es un ícono en la comunicación y usted tiene mucha experiencia. Y le voy a hacer una pregunta con su experiencia que yo la valoro significativamente. ¿Qué ley ha cambiado la realidad de lo que estamos viviendo? ¿Acaso la solución es endurecer las penas? ¿Acaso el problema está en las leyes? ¿Acaso la persona que nos asalta en la esquina tiene en su mano el Código Orgánico Integral Penal y dice, si hago este delito, ya no me voy preso 3 años, me voy preso 4 años? El endurecimiento de las penas no cambia la conducta del delincuente. Aquí lo que hay que hacer es una reestructuración del eje de justicia, evidentemente, que la Asamblea aporte con estas leyes que yo le estoy diciendo, pero sobre todo que el presidente establezca una política pública, una política criminal, que le presente al pueblo ecuatoriano cuál es el plan, cuál es la estrategia para combatir a la delincuencia, cuál es el camino, cuáles son los objetivos, para que todos nos sumemos a esos objetivos. ¿Dónde está el plan? Señor presidente de la República, es hora de actuar, no de improvisar. Ese es el camino, estimado Vicente. La mayoría de personas que están presas son personas que no han tenido acceso a la primaria ni a la secundaria, que abandonaron sus hogares a los 12, 13 años, que cometieron sus primeros delitos a los 15. Esos son los ciudadanos ecuatorianos que a falta de oportunidades tomaron el camino de la delincuencia. Ese es uno de los ejes donde hay que trabajar. Y por supuesto, otros, como fortalecer a nuestra Policía Nacional, que no tienen ni gasolina para sus patrulleros y que no han recibido entrenamiento en 5, 6, 7 años. Eso tiene que hacer el Ejecutivo. ¿Qué ley necesita para depurar a la Policía Nacional y separar a los malos elementos? ¿Qué ley necesita para darle el presupuesto necesario para que tengan las municiones, las armas? ¿Qué ley necesita para cubrir ese déficit de casi 8,000 policías que necesitamos en el Ecuador y no los tenemos? No necesita ninguna ley el Ejecutivo. Señor presidente, es hora de actuar y esta Asamblea está presta para colaborarle en ese plan que usted todavía no le presenta al Ecuador. Son una serie de elementos, mi querido economista. 16 minutos para las 8, 16 para las 8. El economista Ramiro Narváez Garzón, presidente de la Comisión de Soberanía e Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Mire, una gran verdad. Las leyes no van a endurecer, o sea, leyes duras, los delincuentes no lo van a leer. Aunque hay muchos delincuentes que saben más que los abogados. Definitivamente es una verdad. Pero de todas las leyes que ustedes han estudiado en 6 meses, que no las han estudiado en 4 años, dice, ¿cuál es la ley y quién se ha puesto a pensar en una ley, en sancionar a jueces y fiscales que cometen barbaridades y media? ¿A dónde hay una ley para investigar ese delincuente que ha entrado 6, 8 veces a la cárcel, entra y sale, incluso incluso con penas de asesinato, entra y sale a la cárcel? Y varias y múltiples veces entra y sale. ¿Dónde está la ley para investigar a todos estos fiscales y jueces que han sacado libre a estas personas? No existe. No existe. Entonces, están haciendo lo que les da la gana, no todos los jueces, ni todos los fiscales.
con mucha excepción, pero hay una barbaridad en esto. ¿Dónde hay una ley para detener una barbaridad de parte de quienes administran justicia, economistas? Lo que usted dice es lo que sentimos todos los ecuatorianos. Estaba leyendo un artículo en donde manifestaban que aparentemente los índices de delincuencia han disminuido porque las denuncias de asaltos y robos han disminuido, y ahí hacían una contraposición, porque lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano ha perdido tanto la confianza en su justicia que ha dejado de denunciar. Porque cuando usted es víctima de un asalto y sabe que va a ir a denunciar, no le encuentra sentido al presentar esa denuncia, y le implica recursos económicos porque tiene que trasladarse, porque tiene que ver abogados si es que inicia un proceso, y porque a la final no hay resultado. Esa desconfianza del pueblo ecuatoriano en el eje de justicia genera esa sensación de que lo que necesitamos es leyes, pero no es así. Hay un Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura tiene en sus manos todas las herramientas necesarias para garantizar que no haya actos de corrupción en el interior del eje de justicia, y sentimos que le ha fallado, y nos genera a todos nosotros esa percepción de que necesitamos más leyes, y eso es injusto, porque la ineficiencia de las instituciones nos hacen pensar que necesitamos más leyes. Yo también he sido víctima de varios asaltos en el transcurso de mi vida y no he presentado ni una sola denuncia porque perdemos la confianza en el eje de justicia. Ese es uno de los elementos, estimado Vicente, en el que hay que trabajar. Ahora, sin una política pública, sin un norte, si no hay un líder, si no hay un liderazgo en el presidente que nos diga, ecuatorianos, este es el camino, si no nos dice cuál es el plan para combatir a la delincuencia, ¿cómo nos sumamos a aportarle si no estamos claros? Si nuestros policías salen a las calles a arriesgar su vida sin un plan, sin saber por qué la arriesgan, entonces aquí hay que exigirle al presidente que establezca esta política pública. ¿Qué hay que hacer, Vicente y Osvaldo? Primero, necesitamos decisión política, liderazgo del presidente para tomar este tema en serio y no improvisar. Segundo, necesitamos la articulación, la coordinación con todas las instituciones, incluida la Asamblea Nacional, para ver en qué necesitamos específicamente realizar reformas y hacer aportes legales. Tercero, necesitamos ese plan que he mencionado, que nos indique ese camino por donde debe seguir el Ecuador, dónde están esas estrategias, esos indicadores, para que todos nos sumemos. Y cuarto, la asignación de recursos. Si no asignan recursos, si dan prioridades a otros temas y no a la seguridad, esto no va a cambiar. ¿En manos de quién está eso? Del presidente de la República. Señor presidente, es hora de actuar. No culpemos a las otras instituciones. Nosotros estamos prestos para colaborar. Le voy a comentar algo. En estas leyes que yo le mencioné, en todas, en absolutamente todas, le hemos pedido a todas las entidades del Ejecutivo que nos presenten sus observaciones y sus propuestas a estas leyes. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta a ese pedido? Nulo, por no decir cero. Si tanto les interesa que salga una ley de seguridad del Estado, ¿por qué no han apostado a la construcción de la ley que estamos realizando nosotros? Nos dicen que es urgente la ley de inteligencia y contrainteligencia, y los aportes de las instituciones del Ejecutivo son mínimos. Nos dicen, y esto es importantísimo, Vicente y Osvaldo, nos dicen y le anunciaron al país que es urgente una ley del uso progresivo de la fuerza para que nuestros policías estén facultados y puedan actuar de buena manera. Estamos ya procesando 3 leyes del uso progresivo de la fuerza, y el presidente lo que debió haber hecho era hacer sus aportes a estas 3 leyes que estamos procesando y no poner otro proyecto de ley para demorar el proceso. ¿Y sabe qué es lo más grave, Vicente y Osvaldo? Que le doy un ejemplo. Uno de los proyectos que estamos revisando, que es el más completo porque ha incorporado nuevos elementos, se ajusta a los estándares internacionales, da mayor seguridad a los policías para que puedan actuar, da mayor tranquilidad a los ciudadanos para que no haya abuso de esa herramienta. Tiene aproximadamente 47, 48, 49 artículos. En el proyecto que envió el presidente, ¿sabe cuántos artículos tienen relación al uso progresivo de la fuerza? 8, Vicente y Osvaldo, 8. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el 90% de lo que envió ya está literalmente con las mismas comas, con las mismas letras en el Código Orgánico Integral Penal y en el COESCOP. ¿Se imaginan dónde está el aporte, por Dios, del Ejecutivo cuando le anuncia al país una ley del uso progresivo de la fuerza y lo que hace es enviarnos una copia textual de lo que ya está en la normativa? Por favor, señor presidente, actúe. No podemos improvisar.
cuando usted hablaba, mi querido economista, 10 minutos para las 8, 10 y las 8, el economista Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Cuando usted hablaba de que el presidente tiene que afrontar mucho más el asunto y irse de frente contra la delincuencia, 7:50, 10 y las 8, me recordaba usted al ingeniero Febres Cordero. Cuando aquí comenzó a ingresar el terrorismo al Faro Vive, me acuerdo, y cómo lo enfrentó el ingeniero Febres Cordero. Vaya a ver todas las voces en contra de Febres Cordero. Lo llamaron de todo, de todo. Entonces ya los presidentes que han venido después han tenido mucho temor de coger y aplicar la fuerza como es debido, mi querido economista. A la delincuencia hay que enfrentarla con firmeza, pero ese ataque no soluciona el problema. Eso ayuda a mitigarlo. Hay que establecer políticas que cambien, por ejemplo, la estructura social. Mire, cuando una persona no tiene oportunidades, no tiene trabajo, no tiene con qué alimentar a su familia, es más probable que sea capturada o que sea tentada por la delincuencia organizada a que se sume a ellos. Cuando nuestra ciudadanía tenga más oportunidades, más trabajo, esa posibilidad disminuye. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos que usted lo mencionó, fortalecer el eje de justicia. Otro de los elementos que usted lo mencionó, el rol que tiene que jugar la Asamblea Nacional. Pero lo más importante es que ese rol que tenemos que jugar todas las instituciones tiene que estar en base al plan que nos presente el Ejecutivo. Si el Ejecutivo, mire, si nuestros policías no son capacitados y entrenados, ¿de qué sirve una ley? Si no han sido capacitados para reaccionar frente a un evento, para saber cuándo sacar su arma, para saber cómo disparar. Nosotros tuvimos comunicación con un oficial de tropa y él nos decía que su último entrenamiento para disparar un arma fue en el 2009. Vicente, en el 2009 fue la última vez que disparó un arma. ¿Cómo él va a reaccionar frente a un delincuente cuando el delincuente saque de la misma manera un arma? Cuando no ha tenido entrenamiento. ¿De qué sirve la ley si no hay estos procesos de entrenamiento y capacitación? ¿De qué sirve si hay un déficit de policías en nuestro territorio? Y es ahí donde el Ejecutivo tiene que actuar para garantizar un número adecuado de policías entrenados, capacitados y motivados, bien pagados. La vida del policía de tropa es bien dura. Yo soy de la provincia del Carchi. Imagínese un policía del Carchi trasladado al sur del país y con un sueldo que no le alcanza para movilizar a su familia. Esas son las condiciones y las dificultades que no vemos, las historias que no vemos y que están atrás de nuestros policías. A ellos hay que enfocar toda esa energía, señor presidente. A la policía hay que fortalecerle, a las Fuerzas Armadas para que custodien nuestras fronteras hay que fortalecerles, al eje de justicia hay que fortalecerles. Y sin duda alguna, esta asamblea jugará con su rol, que es fortalecer a través del marco legal a todas las instituciones para que puedan hacer de mejor manera su trabajo. Faltan 7 minutos y las 8 de la mañana, 7 y las 8. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, asambleísta Molina, perdón, asambleísta Narváez. Sí, economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, asambleísta Narváez. Usted hablaba de una articulación de distintos entes para tratar de mejorar esta estructura en términos generales del país. De manera específica, desde su punto de vista, siempre se establece un nivel mayor de responsabilidades. ¿Cuál cree es la institución que establece esa suerte de falla en este reclamo imperioso de la sociedad de niveles de seguridad adecuados? Sí, mire, usted ha dicho algo bien importante, todos debemos asumir nuestro rol. Yo no pretendo en este espacio decir que no es necesario llevar adelante algunas reformas importantes en el tema legal, hay que hacerlas. Pero las leyes por sí solas no solucionan el problema. Tienen que sumar a una política pública. ¿Y de quién es la responsabilidad de la política pública? Del presidente de la República. Por eso yo les decía a ustedes que siempre que hay picos de delincuencia utilizan esa vieja y tradicional receta. Culpar a las otras instituciones, meterle la mano a la justicia, presentar reformas legales y hacer estados de excepción. Ninguna ha funcionado. Lo que necesitamos es una política asambleísta Narváez. Cuando se habla, por ejemplo, de delincuentes detenidos 20 veces, salieron 21. La responsabilidad no puede ser del Ejecutivo, sino del operador de justicia. Y usted reclamaba asignación de recursos. ¿En qué depende esa asignación de recursos para que se sancione correcta y adecuadamente a los que delinquen? Ustedes manifestaban las falencias que tiene el eje de justicia y ahí tiene que darnos respuestas el Consejo de la Judicatura. Es él
quien debe garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del eje de justicia. Ellos tienen que explicarnos por qué no se cumplen todos los procesos para que los detenidos, en caso de ser identificados como culpables, cumplan con la pena. Ahora, lo que sí le puedo garantizar es que en las últimas reformas legales ya se establecieron o se endurecieron las penas para las personas que son reiterativas, es decir, para que las personas tengan que, permítame, voy a pagar para que las personas tengan que, si cometen el mismo delito, se paguen una pena mayor. Eso ya está en nuestra ley, pero ¿quién tiene que garantizar el cumplimiento de esa ley? El Consejo de la Judicatura. Son ellos los responsables. Pero mire, todo esto tiene que salir de un gran plan. Y yo insisto, todas las instituciones tenemos la responsabilidad de abonar a construir un Ecuador con un ambiente más pacífico, que podamos realizar nuestras actividades en paz. No solo está en manos del presidente, pero es él el que debe liderar y debe presentarnos este plan para que los demás nos sumemos. Es por eso que yo permanentemente le he dicho al presidente de la República que tiene que actuar con mayor agilidad y que escuche nuestras propuestas. Mire, una propuesta sumamente importante es la división de las funciones del Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno hoy día realiza actividades de índole político y la seguridad. ¿Cómo puede ser posible que en el Ecuador la acción o la rectoría de la seguridad sea un tema complementario? Hay que dividir y hay que poner al frente del tema de seguridad a una persona que logre articular con todas las instituciones, con el eje de justicia que ustedes claramente han señalado que tiene deficiencias, con la Asamblea para que genere las leyes que se necesitan, pero hoy día no tenemos una unidad rectora que se encargue 100% del tema de seguridad. A los ecuatorianos, lo que más les preocupa en este momento son los índices de delincuencia, es no poder salir a las calles. Y tenemos que poner a una persona que garantice generar esa política pública. Zapatero a tus zapatos, sin duda alguna. Usted ha hecho una diferenciación que es adecuada. Pero en toda su intervención, asambleísta Narváez, noto que le endosa la mayor responsabilidad de la estructuración de este gran esquema al Ejecutivo. Y le hago esta introducción en función de que nosotros repetimos permanentemente, y usted ha hablado de una serie de reformas al COBI, el Código Orgánico Integral Penal, pero seguimos repitiendo de leyes prodelincuenciales, del uso progresivo de la fuerza. Bueno, ¿cómo mismo es la figura? Porque escuchado de una forma muy especial, daría la impresión de que el uso progresivo de la fuerza recién se va a inaugurar ahora, y de que las leyes prodelincuenciales se siguen manteniendo, aunque yo no sé cuáles son de manera específica, y que no ha habido ningún cambio, ninguna variación en ese aspecto. Sí, mire, yo para finalizar, porque tengo una reunión, quiero manifestar lo que usted ha dicho porque me parece sumamente importante. El uso progresivo de la fuerza ya está normado, ya está en nuestras leyes, ya está en el COIP y está en el CUESCOP, y también está en el reglamento del uso progresivo de la fuerza de la Policía Nacional. Lo que estamos haciendo es incorporar nuevos elementos para darle mayor claridad, para cumplir los estándares internacionales y subirlo a la categoría de ley. Pero hoy día ya está normado. Hoy día la ley dice que si un policía, dentro de sus funciones, del cumplimiento de su deber, para salvaguardar su vida y salvaguardar la vida de la persona o del ciudadano que está siendo atacado, le dispara al delincuente, él no puede ser sentenciado. Evidentemente tiene que hacerse un proceso de investigación, pero él no puede ser sentenciado. Eso está ya en la ley y está ya normado. Y lo otro que usted dijo algo que no lo había oído antes de ningún periodista. Hablan de las leyes prodelincuenciales. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Solo yo a las personas del Ejecutivo que dicen que las leyes favorecen al delincuente, que me den un solo artículo en donde haya específicamente un artículo que favorezca al delincuente. No hay. Lo que sí hay, y ustedes lo han descrito totalmente, es un inadecuado manejo de la administración de la justicia y que muchas veces a quienes deberían estar presos los deja en libertad. Eso es lo que está pasando. Gracias por este espacio. Siempre estaré presto a compartir con ustedes estos espacios de conversa, de diálogo, de debate, para que el pueblo ecuatoriano esté informado de lo que viene realizando la Asamblea y de nuestro criterio de lo que el Ejecutivo tiene que hacer. La responsabilidad es de todos, incluyendo la Asamblea Nacional, pero quien debe liderar este proceso es el presidente. Señor presidente, actúe. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias al economista Ramiro Narváez Garzón.